¿Me escuchan bien? Los que quieran contestar. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias a Sura por la invitación, a Mariano por haberme transmitido, invitándome a estar en el día de hoy. La verdad que hoy vamos a hablar de un tema que al que no sea abogado, al que no le interese el ecosistema y la parte jurídica, quizás le resulte un poco denso, un poco aburrido. Vamos a tratar de hacerlo lo más interactivo y lo más simple posible. La idea de hoy es que, o por lo menos mi idea, después ustedes me dirán si llegué a cumplir el objetivo o no, es que se lleven un cierto entendimiento o el alcance por lo menos de lo que significa ser parte de un equipo, estar dentro de una estructura, entender las distintas relaciones que tenemos con los distintos actores del ecosistema de los esports. No sé si ahí anda. No. A ver si me... Uy, bueno, se está volviendo loco. A ver si me pueden dar una mano con esto. A ver, no. Problemas técnicos. Dale, pasame. Pasame la primera. Anterior. Ahí estamos. Bueno, acá tienen mi foto. Yo soy Juan Esteban Díez. Soy abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Vengo del palo del deporte tradicional. Me especialicé en Derecho y Management Deportivo, en la UCA y por el FIFA, por FIFA CIES. Y la verdad que mi experiencia viene del lado de, como les digo, el deporte tradicional. Fui parte del departamento de legales de Racing Club. Fui secretario en la reforma del Estatuto Social de Racing. Y me incorporo al mundo de los deportes electrónicos trayendo esta experiencia y tratando de vincular situaciones cotidianas y regulaciones que se daban en el mercado del deporte tradicional a esta industria en auge, creciente. En ese momento, cuando yo me incorporé a este universo, estamos hablando de 2017, hace ya 5 años, fui parte de distintos equipos. Hoy me toca ser director y responsable de área legal de 9Z. Así que un poco mi expertise es esa. Pasame a la siguiente. Cuando uno habla de... La siguiente. Cuando uno habla de deportes electrónicos, la primera situación que se viene a la cabeza es la primera imagen, la imagen del margen derecho. Personas con sobrepeso, personas con obesidad, personas que no tienen hábitos de vida saludables, antisociales. Recién se hablaba en otra exposición un poco esos prejuicios que uno tiene cuando habla de gaming y deportes electrónicos, cuando la realidad es bien diferente a esa situación. Es decir, hoy por hoy un deportista de deportes electrónicos y un equipo de deportes electrónicos es un deporte de alto rendimiento. Después podemos discutir si es deporte, si no es deporte, si es una industria del entretenimiento. Para mí la discusión de si es deporte o no ya queda obsoleta. Pero sí tenemos que entender que estamos hablando de alto rendimiento deportivo, donde hay destrezas físicas, donde tienen que cuidarse, donde tienen que cumplir cierto régimen. Y para eso se trabaja desde un equipo, justamente para cumplir ese estándar de calidad, para aspirar a los máximos logros deportivos y a la creación de contenido. Pasame a la siguiente. Un poco de contexto de la industria. Estamos hablando de una industria que en los últimos años, desde 2019 y hacia 2023, creció en números totalmente ilógicos para cualquier otra industria deportiva. Hay hechos estudios y mediciones sobre las cuestiones que implican el público que ve y que consume deportes electrónicos versus el público que consume deportes tradicionales. Si bien los deportes tradicionales no perdieron audiencia, los públicos que ven esos deportes tradicionales son cada vez mayores en edad. Hablaba en otras exposiciones justamente del público al cual aspira, o al mercado al cual aspira conectar la Web3 o los deportes electrónicos, y justamente es ese público joven que cada vez va a ir creciendo y se va a ir convirtiendo en un público dominante. Entonces tenemos que entender cuáles son los hábitos, cuáles son las expectativas, qué es lo que consume esa gente, esos potenciales consumidores, para entender cuál es nuestro producto y cómo lo hacemos de la mejor manera posible. Pasame. Bueno, déjame esa. Pasame esa, pasala. La anterior. Ahí tenemos un ecosistema de quiénes son los actores de los deportes electrónicos. Tenemos una cuestión que es el general, llamémosle el gaming, que es todo aquel jugador amateur, profesional, persona ocasional que juega jueguitos, como se le puede decir vulgarmente, y con un tono ciertamente despectivo.
Y a medida que vamos incursionando en las esferas interiores, vamos a llegar a los distintos actores y el competitivo profesional, que es en donde estamos parados hoy, o donde me toca estar parado a mí hoy como club. Entonces yo tengo que entender quiénes son los actores del ecosistema, los publishers, las ligas, los creadores de contenido, los organizadores de eventos y los equipos, para entender cuáles son las relaciones jurídicas que voy a tener que desarrollar con ellos y cuáles son los distintos instrumentos que voy a tener que utilizar y esos intereses que hay que cubrir respecto de esos instrumentos que hay que utilizar. Es decir, no va a ser el mismo interés que tenga un jugador de deportes electrónicos o un jugador profesional de deportes electrónicos con el que tenga un publisher o con el que tenga una liga. El instrumento jurídico que voy a utilizar es distinto, las cláusulas que voy a determinar son distintas, las obligaciones que se van a generar son totalmente diferentes. Pasamos a la siguiente. ¿Ya funciona? Ok. ¿Funciona? ¿Para abajo así? Ahí estamos. Esto desde el punto de... Recién hablaba de un entendimiento del ecosistema en general, ahora vamos a ver desde el punto de vista de la entidad deportiva, es decir, todos esos actores que vimos recién como distintos stakeholders del ecosistema, ahora los tenemos desde el propio punto de vista del equipo. Es decir, yo soy una entidad deportiva y me tengo que vincular con mi personal, con mis jugadores, cuerpo técnico, staff, con mis sponsors a través de acuerdos comerciales, con la infraestructura deportiva que tengo, gaming house, locaciones para ir y competir y volverme, locaciones para dormir de los jugadores que viajan. Es decir, cómo me relaciono con distintos contratos y con distintos actores del ecosistema, con las ligas y publishers respecto de licencia de competencia y con otros clubes con quien no solo compito deportivamente, es decir, quiero ganar o perder un torneo o gano o pierdo una partida, sino que además puede haber otro tipo de vínculo jurídico como una transferencia de jugadores u otros elementos. Acá puse una imagen que me resulta particularmente ilustradora de estas relaciones jurídicas. Acá ustedes van a ver un sticker del counter. Ese sticker se pone a la venta, ese publisher recauda y ese ingreso utiliza la marca de 9Z, la marca del Major, utiliza un montón de derechos de personas involucradas en ese proceso creativo con el cual tenemos que detectar cuáles son, repito, sus intereses, cuáles son sus aspiraciones y cómo celebramos esos vínculos jurídicos para evitar la mayor cantidad de problemas y reducir el riesgo de conflictividad, ¿no? Un poco de contexto de 9Z. 9Z ya viene en la escena hace bastante tiempo, fue fundada por Francisco Postiglione. Hoy Fran no pudo venir y les pido disculpas de parte de él por su ausencia, pero la idea es que contarles un poco de 9Z es uno de los actores importantes del ecosistema. De hecho, ahora tenemos una de las mejores calificaciones y un gran desempeño en el Major de Río de Janeiro. Estuvimos a un paso de lograr un hecho histórico. Somos el único equipo clasificado 2 veces. Ya lo habíamos logrado el semestre pasado, lo volvimos a lograr ahora. Digamos, somos un equipo que tiene un alto nivel competitivo, un alto nivel de organización y estamos apuntando al alto rendimiento deportivo y a la creación de contenido. Un poco de números, repito, para entender de qué estamos hablando, digamos. Cuando uno habla de deportes electrónicos y las visualizaciones que tienen las distintas competencias, si lo ponemos en términos de el deporte tradicional, vamos a ver que se ve muchas veces casi al mismo nivel o superando el nivel de eventos de alta gama, llamémosle. Es decir, se ven 10 veces el Teatro Gran Rex, se ve 1.3 veces el streamer hispano más visto, 1.2 veces los espectadores de la final de la Champions League, 23 puntos de rating. Estamos hablando de las métricas de la Blast Premier del semestre pasado. No estamos hablando ni siquiera de las de Río de Janeiro que superan estos números. Lo mismo, estamos hablando de que el Twitch del Major pasado tuvo espectadores promedios por 5.000 personas. Estamos hablando que un evento deportivo de mediana categoría no llega a esa cifra. Es decir, entendamos el alcance de que cualquier evento que estamos viendo tiene relaciones jurídicas y tiene impacto en los consumidores, en los servicios que vendemos, en las marcas que promocionamos, en los jugadores que tenemos. Un poco lo que les decía recién. Tenemos marcas, tenemos equipos, tenemos organizadores de competencias y tenemos plataformas. Obviamente son marcas y logos puestos al azar, pero para ilustrar cuál es la relación entre ellos. Es decir, con las marcas vamos a tener un contrato de patrocinio, con los equipos vamos a tener locaciones de servicio, transferencias, competencias deportivas. Vamos a tener también acuerdos celebrados con los organizadores de competencias y vamos a tener acuerdos también celebrados con la plataforma. Si no entendemos cómo funciona y qué instrumento jurídico necesitamos para afrontar determinada relación, probablemente le pifiemos y eso tenga consecuencias patrimoniales. Por eso es tan importante entender esta situación y obviamente el profesional que actúe respecto de estos instrumentos.
Un poco de normativa. La realidad es que hablaban en otros paneles que no existe normativa que sea aplicable a estas relaciones jurídicas. Y eso es un riesgo porque no nos permite tener certeza sobre las consecuencias jurídicas y patrimoniales de las decisiones que tomamos. Es decir, en Latinoamérica no existen regulaciones jurídicas sobre los deportes electrónicos, lo cual hace que tengamos que inventar o crear a partir de otros elementos del llamado derecho común, es decir, la ley de sociedades, el Código Civil y Comercial y otras normas de ese estilo. Entonces, esa situación nos expone a determinados riesgos que tenemos que tratar de achicar en la medida que nos sea posible, pero sin una regulación específica que nos brinde certeza respecto de esto, va a ser muy difícil. Otro elemento distintivo de los deportes electrónicos, que a diferencia del deporte tradicional, en lo personal soy muy futbolero y vengo, repito, de ese palo, donde los clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro, hay socios, votan. En los equipos están instrumentados como, en su mayoría, sociedades comerciales. Entonces tienen un fin de lucro, tienen un dueño, tienen otra estructura para la toma de decisiones que lo hace más ágil en los procesos internos que ocupa, pero también lo expone a otros tipos de riesgos distintos al de las asociaciones civiles. La diferencia de los deportes electrónicos con respecto a otras industrias, vuelvo al caso del fútbol, y pongo el ejemplo del fútbol no por algo antojadizo, sino porque es la industria que más evolución normativa tiene, es decir, el fútbol ya pasó por este camino hace 50 años atrás y hoy está donde está. Entonces tenemos que tratar de ver respecto de otros deportes, no aislarlos, sino tomarlos como ejemplo porque han recorrido caminos similares al que está recorriendo los eSports, cada uno con sus particularidades, cada uno con sus experiencias, pero sí tenemos que tomarlos para entender qué es lo que puede pasar si nos llegara a pasar algo parecido, cuáles son las consecuencias que puede haber. Y la diferencia principal en los deportes electrónicos respecto de los deportes tradicionales es que hay un dueño de la pelota, es decir, si yo junto 22 amigos, pongo 2 arcos y una pelota y me pongo a jugar un partido, no va a venir la FIFA a decirme, señor, ¿usted qué está haciendo? Está violando los derechos del juego fútbol. No va a pasar eso porque el fútbol no es de nadie. A diferencia de los deportes electrónicos, donde el Axie, el Counter, el Valorant, cualquier juego que se imaginen, tiene un desarrollador, tiene un titular de esos videojuegos, tiene titular de derechos que son propios y pueden hacer lo que les guste o hacer que dejen de hacer cualquier cosa que lo deseen porque son los dueños y pueden hacer lo que quieran. Entonces, cuando uno habla de los derechos de los juegos, tiene que entender que para que sea una competencia oficial, tiene que contactarse con el publisher, celebrar acuerdos, establecer quiénes son esos stakeholders para esa celebración de acuerdos y acordarlo de la mejor manera. Pongo el caso de Liga de Streamer porque es un ejemplo paradójico de esto, que es un contenido específico donde juegan streamers y creadores de contenido que están jugando al fútbol, es decir, no tiene un dueño de la pelota del deporte, pero que transmiten su contenido a través de una plataforma, de un canal de Twitch. Entonces, tienen acuerdos con las plataformas de transmisión y tienen acuerdos con las marcas para el patrocinio de ese evento. Por eso pongo este ejemplo, porque en definitiva están jugando a la pelota. Digamos, no es de nadie los derechos del fútbol, repito. Pero sí, ellos utilizan ese contenido, crean ese contenido para transmitirlo a través de plataformas de streaming. La relación con los jugadores. Como decía antes, no hay una regulación específica. Entonces, ¿qué es lo que sucede o a qué estamos expuestos? Los jugadores hoy en los deportes electrónicos firman contratos de locaciones de servicio. ¿Y por qué esto es especial? Porque, por ejemplo, en deportes como el fútbol, los jugadores son empleados en relación de dependencia con un convenio colectivo de trabajo, con un sindicato que los cubre, con una patronal que responde y con una estructura piramidal en la toma de decisiones. Es decir, FIFA determina relaciones y obligaciones para las asociaciones miembros para los clubes y así bajan la pirámide. Como en los equipos de eSports esto no sucede, es decir, no hay una estructura piramidal, no hay un órgano máximo al cual deban responder y son todas personas jurídicas independientes una de otra, sucede esto, es decir, no tenemos una regulación que nos determine si el contrato que nosotros estamos firmando con el jugador es ajustado a derecho o no, y eso nos expone a un riesgo. Entonces lo que hay que tratar de hacer es reducir ese riesgo lo más posible para que los acuerdos que nosotros celebramos con los jugadores y por el cual se obligan a su prestación deportiva, se ajusten lo más posible a las normas de derecho común y evitar la conflictividad. Cuando uno dice locaciones de servicio, tienen que entender a qué se está refiriendo. Es decir, el jugador se obliga a determinada prestación, es decir, a jugar para determinado equipo, o el creador de contenido a brindar ese contenido con esa organización, y el equipo se obliga a determinada contraprestación, que puede ser o no dinero. Es decir, cuando uno piensa en la contraprestación, se imagina inmediatamente una contraprestación dineraria. Y por el contrario, esa contraprestación puede no ser dineraria, es decir, puede participar de premios, puede participar
accediendo a las instalaciones, puede jugar torneos que habitualmente no jugaría, puede contar con recompensas que dé el mismo juego. Es decir, no necesariamente la contraprestación a una locación de servicios es dinero o un resultado oneroso. Y una cosa que sí me interesaba señalar, que era la obligación de medios o resultados, esto es una cuestión bastante técnica, es decir, los jugadores o creadores de contenido se obligan a hacer todo lo posible para lograr un resultado, pero ese resultado es incierto, es decir, uno no puede garantizar ganar o perder una competencia deportiva porque justamente el fin de la competencia deportiva es el alea, es decir, que sea incierto su resultado. Entonces no me puedo obligar a ganar determinado torneo, sí me puedo obligar a hacer todo lo posible para ganar. Pero si yo no entreno, si yo no he visto la ropa del equipo, si yo no firmo las publicidades que debo firmar con mis patrocinadores, entonces sí estoy incumpliendo esa obligación de medios. Y esto sí me parece importante porque es sobre la base sobre la cual se asienta toda la estructura de los deportes electrónicos, que es la imagen. La imagen es un derecho personalísimo, es decir, cada uno de ustedes tiene una imagen por su condición innata de personas y esa imagen la pueden ceder a terceros, es decir, pueden permitir que esos terceros la usen con fines comerciales y obtener una contraprestación respecto de eso. En todos los contratos de locaciones de servicio de jugadores de deportes electrónicos, este elemento es fundamental, porque sobre este elemento vamos a poder hacer publicidades con las marcas, hacer acuerdos con los organizadores de competencia, los organizadores de competencia van a poder vender ese contenido, es decir, sobre todo este es el elemento fundamental de toda la estructura de los deportes electrónicos. Sin esto no vamos a poder hacer absolutamente nada. ¿Y por qué pongo esa foto? Que es una foto de nuestro benemérito Frank Caster celebrando la clasificación al Major, porque me parece que ilustra un poco el concepto o la diferencia entre, no sé si estaba acá, imagen, intimidad y honor. Es decir, esa es una foto en la cual Frank se saca en pleno festejo, en plena emoción por haber logrado la clasificación histórica a un Major, pero en algún punto esa imagen forma parte de su intimidad, es decir, su celebración más íntima y su expresión más natural de la alegría. ¿Y qué es lo que quiero diferenciar acá? ¿Y por qué pongo esa imagen que está arriba? Esa imagen ilustra, creo yo, la diferencia de un remedio jurídico que es, no sé si los más jóvenes quizás no lo conozcan, es Maradona a los tiros, protegiendo su intimidad con rifle de aire comprimido, le estaba tirando a periodistas. ¿Por qué hacía esto? Porque defendía lo que él consideraba su intimidad o una invasión a su intimidad. Por eso me parece un elemento clave esto, que una cosa es la imagen hacia la fase externa, es decir, lo que yo quiero mostrar, el típico prendo la cámara y transmito un contenido, y otra cosa es la intimidad, que es cuando yo apago la cámara o cuando yo estoy caminando por la calle o cuando yo estoy yendo al banco y no quiero que se vea eso públicamente, responde a mi intimidad. Ahora me parece que se jodió de vuelta. Pasame si podés. No, por el otro lado. Esa. Cuando uno habla repito, los derechos de imagen de los equipos y de los sponsors, uno empieza a ver, bueno, cuáles son las obligaciones del sponsor y qué es lo que pretende el sponsor. Recién hablábamos de las ligas, hablábamos de los jugadores, ahora hablamos de los sponsors. Los sponsors son nuestros socios estratégicos sobre los cuales se cimenta, repito, la industria. Es decir, si nosotros no tenemos los derechos de imagen de los jugadores, no podemos ir con los sponsors y cumplir con las pretensiones que ellos tienen razonablemente hablando, ¿no? Respecto al contrato que vamos a firmar. Entonces estamos hablando de exclusividad, una exclusividad que uno entiende una exclusividad por la categoría, es decir, si yo firmo con una automotriz, no va a haber otra automotriz que me patrocine. Estamos hablando de utilizar su condición de sponsor oficial, vemos acá algunas publicidades que armó 9Z respecto de Lemon como main sponsor, respecto de la pista de hielo y el 9 Snow, respecto del Stream Match, respecto de Río Uruguay Seguros en el casco para una carrera de Facu Dudu, creo que es, sí, de Dudulec. Entonces tenemos sponsors que son exclusivos, utilización de esa marca bajo las directivas que establezca el sponsor, la inclusión del logo del sponsor y las menciones en plataformas multimedia. Es decir, lo que el sponsor busca es difusión. Difusión a través de la imagen de la organización, que es el elemento fundamental, repito, sobre el que cimentamos nuestra estructura de la organización. Fíjate. ¿Pasa? Bueno. Y cuando hablamos de... Ahí estamos.
Cuando hablamos de los derechos del sponsor, cuando hablamos de la imagen de los creadores de contenido, cuando hablamos de los jugadores, estamos hablando de generar comunidad. ¿Qué significa generar comunidad? Estamos hablando de que tratamos de que la gente a la cual llegamos por nuestros contenidos, por nuestros logros deportivos, por nuestros patrocinios, se siente identificada con el equipo y con los valores del equipo. Entonces, tenemos que tratar de competir por el tiempo libre de esa persona que en lugar de hacer otra cosa, prefiere consumir los bienes y servicios que brinda nuestro equipo. Entonces, para eso tenemos que tener en claro qué le damos, qué necesita esa comunidad y cómo nos podemos ayudar mutuamente. Como les decía antes, los clubes no son asociaciones civiles, son sociedades comerciales y el vínculo con los fans resulta indispensable porque sobre eso se va a hacer pie para ir a buscar marcas, para ir a buscar jugadores, para ir a buscar creadores de contenido, para generar nuestra estructura de ingresos. Esta situación de generar una comunidad tiene una contracara, es decir, ¿cuál es la responsabilidad jurídica de una empresa, de un creador de contenido, de un jugador que hace promoción de algún bien o servicio y ese bien o servicio resulta insatisfactorio para el consumidor? Es decir, ¿qué es lo que pasa si yo promociono determinada situación y esa situación se torna indeseable? Esto es un riesgo y por eso tenemos que hacer una investigación muy ardua de quiénes son las empresas con las que nos vinculamos, por la peligrosidad de situaciones que ustedes ya habrán visto en el mundo cripto, en el mundo de lo digital, y sobre la base de qué nos apoyamos para crear esta comunidad a la cual me refería antes. Y acá hay un ejemplo que me parece extremadamente ilustrador respecto a esta situación, que es el caso de Fire. No sé si alguno lo habrá visto en un documental o conocerá el caso. Fire era un festival aspiracional al extremo, donde creadores de contenido, streamers, influencers, lo promocionaban como el nuevo deseo, la nueva forma de llegar a una situación privilegiada, un festival de música donde iba a haber infraestructura, donde iba a haber carpas para el alto nivel adquisitivo y se pagaban entradas que valían una fortuna y la gente al llegar no había bandas, no había baños, no había cabañas, no había dónde dormir, el lugar era un barro completo. Les recomiendo mucho el documental porque ilustra de una manera muy cruda la responsabilidad que tienen los creadores de contenido al promocionar determinadas actividades, determinados bienes o determinados servicios. Entonces, es vital que nosotros como equipo tengamos una actitud proactiva a la hora de saber con quién nos estamos asociando, porque eso puede impactar en nuestra responsabilidad jurídica como comunicadores y nos puede ocasionar un perjuicio. Un poco las conclusiones. Bueno, ok, se habla mucho y he escuchado muchas charlas respecto de la regulación jurídica y soy un promotor de que debería haber algún grado de certeza justamente para evitar no llegar a algún lugar sin saber qué es lo que nos va a pasar. Pero ¿hacia dónde tiene que ir esa regulación? Bueno, considero que es vital la participación de todos los stakeholders, es vital eventos como este para generar conciencia sobre lo que está en juego y que en el caso de que exista una regulación eso puede ser altamente nocivo y puede romper el ecosistema. Entonces, si vamos a regular hacia algún lugar, tenemos que tener claro hacia dónde y qué es lo que vamos a tocar para no romper todo, como se dice habitualmente. Lo que decía antes respecto de las audiencias tradicionales, que mantienen su público, mantienen su cuota de mercado, pero ese mercado cada vez va envejeciendo. Entonces tenemos que detectar este fenómeno, saber de qué estamos hablando, saber a quiénes le estamos hablando y cuáles son las aspiraciones de ese grupo para entender, repito, nuestra responsabilidad como organización deportiva. Necesitamos apuntalar a la creación de contenido como entretenimiento, es decir, por eso hablaba al principio de los deportes electrónicos como deporte o no, o como una industria del entretenimiento. Yo soy más de esta última opción, es decir, que los deportes electrónicos sean considerados industria de entretenimiento, entonces tenemos que apuntar a eso para generar un contenido de calidad, como bien hablaba en otros paneles, y eso fidelizar a nuestra comunidad y de esa manera permitir el acceso a estas distintas plataformas o distintos medios de comunicación a los cuales podamos llegar. Debe haber una recompensa por jugar y ser parte de esa comunidad, es decir, yo soy parte de una comunidad, ¿para qué? ¿Cuál es mi objetivo? Si tengo tiempo libre para ver una película, tengo tiempo libre para ir a jugar a la pelota, tengo tiempo para hacer una actividad física o tengo tiempo libre para ver un partido de 9Z. Bueno, veo un partido de 9Z, me siento atraído por esa comunidad, me siento identificado por esos valores. Bueno, ¿qué me da ser parte de 9Z? ¿Qué me da ser parte de Sura? ¿Qué me da ser parte de otro equipo o de otra actividad económica? Bueno, necesito saber o detectar, repito, cuáles son las aspiraciones de esos fans que tenemos y brindarles recompensas acordes que nos permita fidelizarlos como parte de esa comunidad.
Romper la barrera de cristal. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy por hoy cada vez más las empresas de consumo masivo invierten en los equipos, patrocinan acciones, buscan creadores de contenido. Entonces hay que dejar de ser parte de una industria de nicho y apuntar a la masividad, sin perder los valores propios de esa industria. Es decir, no tenemos que dejar de entender cuáles son las características nuestras, sino saber qué es lo que espera una marca de consumo masivo y poder traerla para esta industria y poder crecer todos en comunidad. Y generar un ecosistema de interacción con otras industrias deportivas. Lo que decía antes era, bueno, ok, el básquet ya pasó por esto, y sí, la realidad es que está pasando por ese mismo camino de no saber bien cuál es la relación con los deportistas. ¿El fútbol ya pasó por esto? Sí, ya pasó por esto. ¿El handball cómo le fue? Ver esas experiencias, generar una comunidad, generar interacciones, buscar las mejores prácticas de esas industrias y nutrirse de esas experiencias para cada uno ir haciendo su camino, pero siempre, repito, con las mejores prácticas, tanto en lo jurídico, tanto en lo económico, tanto en lo deportivo, como en lo institucional y en lo organizacional. La verdad para mí fue un gran placer, calculo que estuve bien de tiempo. Les agradezco a ustedes haber escuchado, espero no haber hablado demasiado rápido. Cualquier duda, sugerencia o queja, muchas gracias a ustedes.